Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta El Analista. Buenos días amigos, soy Raimi Ferreira y hoy vamos a hablar sobre el perfil de los candidatos para las elecciones del año 2014 en el programa El Analista. Volvemos luego de una pausa. Como sabemos, el año 2014 se van a realizar las elecciones para elegir al presidente, vicepresidente y renovar los curules de la Cámara de Diputados y Senadores. Aunque en el programa del Tribunal Supremo Electoral todavía no se está en campaña, sin embargo se puede notar ya una intensa actividad política desde el año 2013. Si bien el único que ha formalizado su candidatura, por lo menos públicamente lo ha hecho, es el presidente Evo Morales, se sabe que extraoficialmente, por sus declaraciones, por sus actitudes, también están como aspirantes a la primera magistratura el señor Juan del Granado, el señor Samuel Doria Medina, y han manifestado su intención de participar como candidatos también, aunque no saben, se dice el cargo, del señor Rubén Costa, Adriana Gil, últimamente Felipe Quispe, y también hay algunas otras organizaciones que tienen pretensiones de tipo electoral, como por ejemplo la que apoya a Manfred Reyes Villa, si bien ha cambiado de nombre, también ha manifestado su predisposición a ser candidato. En ese sentido, ¿cuál es el panorama que se proyecta en el escenario futuro? Las encuestas, la mayoría de ellas, da como el que tiene mayor preferencia al actual presidente, el señor Evo Morales, quien en algunos casos, en ciudades como El Alto, por ejemplo, tiene un apoyo superior al 50%. En algunas ciudades su votación baja y donde tiene un apoyo, creo, muy claro es en la zona rural del país. El perfil del presidente, candidato en este caso Evo Morales, es un perfil que va a basar su efectividad en los resultados de una gestión que tiene aspectos positivos que le pueden ayudar en la campaña, que le da cierta influencia, le da cierto poder y hasta cierta ventaja, pero que también, como cualquier gestión, puede tener elementos de desgaste y que pueden afectar la candidatura. Creo que en términos de fortaleza, el MAS apunta a la figura y al carisma del presidente. El MAS, en realidad, sin Evo Morales, perdería gran parte del apoyo que tiene en este momento. Es una candidatura basada en la persona y en ese sentido, por lo menos hasta la fecha, no ha podido ser involucrado, no han podido asociarlo a actos delictivos. Creo que en ese tema de la corrupción Evo Morales ha quedado limpio, ¿no? A diferencia de algunos asesores, algunos colaboradores, muchos de los cuales están presos, otros de los que están libres pero están sindicados. Pero eso no lo ha salpicado. Tiene, además de una imagen de hombre honesto, la imagen de un hombre que viene de abajo. Creo que una de las principales fuerzas que tiene es que es un hombre de origen campesino, del mundo rural boliviano, cultural y étnicamente indígena, y la gran composición de la zona rural y parte de la zona urbana tiene una población indígena importante. Y una acción gubernamental que se refleja en una serie de obras, en una economía saludable, que es otra de las fortalezas, y en una inversión social importante. Lo que puede resultar de alguna u otra forma negativo son las debilidades que han surgido en el tema institucional, ¿no? La independencia del órgano judicial, algunos bullados juicios, sindicaciones de abusos sobre los derechos humanos, el caso del TIPNI, el tema de los conflictos que ha tenido con algunos aliados y ex aliados, como por ejemplo los pueblos indígenas de Tierra Baja o la Central Obrera Boliviana. Haciendo un balance general, se puede decir que sigue siendo en este momento, y yo creo que un gran margen de diferencia, la candidatura que más apoyo popular si las elecciones fueran hoy día. Otro personaje que desde la oposición hace bastante tiempo milita, acciona en política, es don Samuel Doria Medina. De acuerdo a las encuestas, las últimas que se han dado, las 3 empresas más serias del país lo apuntan como segundo, si bien lejos del primero,
pero hay entre un 15 a 25% de aceptación por este candidato, variando de la ciudad. Hay ciudades donde tiene un mayor apoyo que en otras. El gran desafío de Samuel Doria Medina es, primero, unificar a su alrededor, bajo su liderazgo, a las fuerzas de la oposición. Tarea muy difícil de darse por el hecho de que tiene diferencias de tipo ideológico, por ejemplo, con otra fuerza importante como es el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado. En todo caso, lo que sí se ve posible, y es algo que está intentando hacer, es articular toda la oposición conservadora que votó por, en un momento, Tuto Quiroga en las elecciones del 2005 o votó por Manfred Villa en el 2009. Yo creo que ese electorado opositor, que es arriba del 30% de la votación histórica, puede ser liderizado por Samuel Doria Medina. En el caso de Juan del Granado, es un hombre de muchas cualidades, eso no se puede negar. No tiene un pasado neoliberal, es un hombre que aportó al proceso de transformaciones que ha vivido el país, un hombre de izquierda, consecuente con los derechos humanos, pero en este momento disputa un espacio que pretende ser de izquierda con el MAS. Y un ambiente de polarización es muy difícil restar votos o apoyo a un proyecto que se asume como de izquierda, como el del MAS. En ese sentido va a ser muy difícil que pueda erosionar la base política del MAS, mucho más en la zona rural, donde prácticamente hay zonas donde no hay posibilidad de penetración, el Chapare, algunas zonas del altiplano o del mundo rural andino. Juan del Granado tiene la ventaja en la ciudad de La Paz, un importante electorado, en Oruro, posiblemente en otros centros urbanos del país. Tiene otra desventaja, además de que tiene que pelear un voto de izquierda con el MAS, que es muy fuerte, tiene la desventaja que no puede sumar votos conservadores. Es más probable que alguien que votó por Reyes Villa o por Tuto Quiroga vote por Samuel Doria Medina que por Juan del Granado. Y por si eso fuera poco, todavía tiene que limar asperezas que ha tenido con Santa Cruz. Cuando él era alcalde, asumió una posición muy paseñista, y eso, claro, hirió susceptibilidades. Tuvo algunas declaraciones poco felices contra Santa Cruz o contra la dirigencia cruceña que no se pueden olvidar. Y en el caso de Sucre, el tema de la capitalía, a la que él se opuso con mucha vehemencia. Entonces, esos son handicaps, desventajas, que hacen que un tercer lugar como el que está en las encuestas sea difícil de remontar. Pero como en política nada está dicho hasta el último momento, es un candidato potencial. Tenemos luego ya candidatos menores. Uno de ellos, aunque tenemos la duda sobre a qué cargo aspira, es Rubén Costa. También tiene una importante votación, si bien centrada en el oriente del país y alguna votación en Cochabamba, puede, más que candidato presidencial, posiblemente ser un candidato a la vicepresidencia, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un acompañante de Samuel Doria Medina, aunque en su acción pública trata de plantearse como candidato, por haber asumido la lucha regional y haberse enfrentado con regiones del occidente del país, de repente sea difícil su aceptación o su apoyo masivo en zonas como, en regiones y departamentos como La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, ¿no? Chuquisaca, es un poco complicado. Luego hay otros candidatos que recientemente han manifestado su predisposición, como Adriana Gil, que tiene un interesante perfil, un interesante 7-8%, algunas encuestas, destacable porque no tiene estructura política, no tiene entes gubernamentales de apoyo, ¿no? Es relativamente nueva su organización y además su fuerza radica en su figura personal, se la asocia con la juventud, con la transparencia, es joven, ¿no? Ha tenido pasado por la gestión pública, el carisma, una simpatía natural que le pueden dar algún voto, pero muy difícil a mi criterio sin estructura y sin una estructura y proyección ir más allá, ¿no? Al margen de la simpatía personal. Felipe Quispe, que ha anunciado recientemente su candidatura, podría tratar de quitar algún voto, especialmente en el altiplano paceño. Muy difícil, sí, porque en situaciones de polarización, a mi criterio va a ocurrir lo que va a pasar en otros países y ya ocurrió en el pasado en Bolivia, se va a polarizar entre la izquierda que asume el gobierno y la derecha. Hay la intención de candidatear de Manfred Reyes Villa, difícil por temas jurídicos, no le ha resultado bien el escapar, irse del país, no ha asumido todos los procesos que tiene y eso ya de entrada es una gran dificultad jurídica y nadie puede ser candidato a control remoto, ¿no? Tiene que estar presente y seguramente cuando llegue va a ser detenido por los procesos que pesan sobre él, que se han agravado por el hecho de no estar presente en el país.
En síntesis, vemos una elección en la que si estas tuvieran lugar hoy, habría una elección casi segura del presidente sin segunda vuelta. Si logra los 2/3 o no es un tema que todavía no está muy claro. Hay que ver cuál es el grado de desgaste, el grado de solidez, el grado de impacto de las políticas que se han realizado. Es decir, ese es el panorama, un panorama en el que se ve una oposición dividida, fragmentada, con difíciles perspectivas de unión, y en el que el gran favorito de la oposición va a ser el segundo, en todo caso, es Doria Medina, si es que logra recuperar el nicho político electoral que en su momento tuvo Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. Esas son nuestras ideas, los análisis que hacemos sobre lo que puede ocurrir el año 2014. Falta todavía más de un año para las elecciones, pero esas son las perspectivas y sobre eso seguramente vamos a estar en una próxima oportunidad aquí en El Analista, en este programa, en este espacio de opinión y debate. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Bolivia Web TV presentó El Analista.